Hoy domingo del libro segundo de Reyes, capítulo 16 del reinado de Acaz. Entonces, con la segunda de Reyes, capítulo 16, en el año 17, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas dominables de las naciones que el Señor echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y a sitiar Ascá, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kit y mató a Resín. Después el rey de Acaz encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio al rey Acaz el altar que estaba en Damasco, y envió el asesor sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó a él el rey y ofreció sacrificio en él, y incendió el holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar al altar de bronce que estaba delante del Señor en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo del Señor, y lo puso al lado al altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz el sacerdote Urías, diciendo: en gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Él hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó, y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra.
Asimismo, el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa y en el pasadizo de afuera, el del rey, lo quitó del templo del Señor por causa del rey de Asiria. El rey Ahaz significa con la fuerza que le da el Señor. En verdad era un hombre que creció de lo que sucedía para que fuera a ser rey de Judá. Igual que su abuelo, Zacarías, que era creyente y que daba en el nombre del Señor, porque hacía siempre con lo que le indicaba el Señor. Porque el padre de Joasan, que era creyente, y hacían lo que indicaba. Pero podemos indicar en todo el entorno que se hacía el rey. Acaz era siervo para reinar al pueblo de Judá, porque siempre parece la voluntad de Dios. Pero el corazón donde cae, porque era totalmente, no sabemos qué sucede. Ahí la palabra dice todo lo que Dios le ha indicado y la forma como ha crecido, puedo acentuar. Y se creció dentro de la iglesia y podemos, aquí es lo que están los datos que nos está indicando esto. Su corazón en cierto momento, cuando tomó ciertos poderes a los 20 años y se convirtió en rey y reinó durante 16 años y se cambió y no siguió lo que su padre le había indicado. Y escuchó otro camino que tenía que hacer. ¿Y qué consiguió? ¿Qué sucedió? Algo puede ser su corazón del hombre. No se puede explicar qué sucede ahí. Por eso la palabra de Dios, el hombre del corazón, puede siempre estar cayendo en pecado. Por eso, y te da respuesta y te da sencillez de lo que tú puedes hacer también. Caminaba fuerte, en fuerza, dentro de su padre, de su abuelo, en todo lo que se vio la mano de Dios que le da fuerza, y de su padre y su abuelo, él caminó su camino, cambió su camino, total. Algo no se puede entender, no se puede explicar qué sucedió. Hizo hechos, como dice, hizo cosas muy abominables en las prácticas con sus naciones. Él hizo hacer sacrificar a sus hijos de todo lo que estaba eficía, que el sacrificio que él hizo, como Jeroboam, que todo lo que estaba alabando, como todo lo que puede decir hacia sacrificaba y quemó incienso y se distanció al pueblo de Dios. Y vuelvo a repetir, algo no explicable, pero ese es el corazón del hombre. Por eso, cuando hay que cuidar, como dice la voluntad de cuiden siempre, porque debe estar como a la presencia de Dios. Jesucristo, como nos indicó, primero pidan el reinado del cielo y la justicia del Señor, y todo lo demás se le va a sumar. ¿Por qué cambió ese hombre? Al final se levantó en contra de él el diablo. Pues el mensaje que nos está dando en ciertas situaciones que nos ponen. No hay tiempo que en estos tiempos, como lo dije, en ciertas guerras se puede decir, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, y todo el mundo, de todo un lado, el enemigo del pecado que reina en el mundo, que hace la presencia
de esta manera que se puede indicar. Y por el otro lado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en verdad, con el amor de Dios, con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, que le dé la guía para que lo pone al hombre. Viendo al hombre en cierto momento, sin palabra, se fue como el hijo de Asa. ¿Cómo sucedió? Dentro de la iglesia nacieron. ¿Cómo llegaron a ese mal? Y ves a otros, vienen del mundo, bendecidos, total limpio. ¿Qué obra hizo Dios sobre esa familia, sobre esos hombres, sobre esos muchachos? ¿Qué se puede indicar? Porque la guerra tiene ciertas situaciones. El diablo levantó 2 reinos en aquella época. Podemos ver Rezín, que es el rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalía, donde al rey de Israel eran fuertes en fuerza en la guerra, así en contra de él, contra Acaz y sus ejércitos. Cuando supo, se levantaron a esos reyes en contra del pueblo de Judá. Tuvo miedo y todo el pueblo también se tuvo miedo. Pero Dios es sencillo, es humilde y tiene paciencia. Y puedo decir, tiene esperanza, si él lo puede decir. Esa paciencia, esas dificultades que tiene para llevar al hombre a su, como debe ser, a su buen camino. En su presencia, sabe el futuro, pero el hombre tiene que ser en contra de lo malo y estar con Dios. En cada momento, su mente, todos los pensamientos de lo que de carnal se te a distancia en ese momento, va a venir a caerte en el mal. Entonces Dios va a tratar y te ha sumado a su casa, el Dios de Todopoderoso que te ha el amor que va a ser. Nosotros somos pecadores, podemos indicar. Pero demos gracias al Señor en su dificultad, por la voluntad que tiene la sencilla humildad, para que nos llevemos a nosotros a nuestro arrepentimiento. Y al profeta Isaías, con por palabra profética, no tengan miedo, no temor de estos 2 reyes, no tengan temor de Rezín, el rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel. No tengan miedo. Ten tranquilo. No te pongas en dificultad. Como lo encubieron, no lo pudieron lograr. Y mucho más va a suceder que no van a poder lograrlo en contra tuya. Pero ahorita se consigue otra dificultad. Viéndolo, el enemigo, el Acaz, tiene miedo, temor. Al final, el amor que tiene, el temor tiene, te lleva le da la poder al diablo para que te guíe el diablo a ti. En ese temor que tú tienes. La fe no tiene temor. La fe tiene esperanza. El temor tiene ir al pecado que vas a tener así en tu vida. Cuando más temor va a venir el desastre, cuando más temor tengas.
No termina de tener temor. Entra en tu morada, ora y confiesa todo lo que con el Espíritu Santo. Y va a venir, le dio a en tu vida, todo el amor que va a venir te va a llenar tu corazón. Va a salir fuera tu temor. Pero Acaz tuvo temor total. Y ese temor que él hizo algo más temeroso. Pidió ayuda a su enemigo, el enemigo de Siria. De Asiria fue a pedir. O Isaías prefería, le había dicho, no tengas temor. El caballo que es en la cabeza de Asiria es Damasco, eres tú. No tengas miedo. El cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza o Remalías, no tengas miedo. En la cabeza de Judá es Jerusalén. Jerusalén era la fuerza de Dios, o la fuerza que le da. Es muy importante esto, lo que saber. La cabeza de la iglesia es Cristo. No tengas temor. La que se te sumó Cristo en su cuerpo no te va a ayudar. No te ayuda en tu cuerpo. Te dio poderes, dones para que te conviertas hijo de Dios. No, tú no vas a estar sirviendo a tus hijos. No le da razón para ese temor que tenga el Cristo. No se le da razón para que no tengas temor. El total amor que te da Jesucristo hacia ti, para que no tengas ese temor. Pero Acaz, porque estaba viveza en contra, le dio mucho temor, se llenó. Entonces pidió ayuda del rey de Asiria, diciendo, es en contra. Y lo tomó. Le dio y mató a Asiria. ¿Por qué? Esa es la solución. No lo que dice ahí, lo que había dicho el profeta Isaías. No es el que te va a dar tu corazón, te va a decir la solución. El Espíritu Santo es la solución que te va a dar a ti en tu vida. Lo vuelvo a decir. La solución de la bendición no te va, es tu corazón que te está indicando lo que tú estás pensando, tu mente. La solución de la bendición a que te indique tu Padre Dios con Jesucristo, con el Espíritu Santo que te va a dar la guía. Y fue a darle la gracia al rey de Siria, le fue a dar la gracia. Se sucedió peor lo que vio el sacrificio que tenían el rey Asiria. Oh Dios de ese, le dio poder. Los asirios fueron los que me salvaron. Dios los salvó. Les hizo un tipo de sacrificio y mandó al sacerdote Urías un altar igual, como un altar igual. Es el verdadero Dios que salva y nos salvó. ¿Y Urías? Otro. ¿Por qué no fue Urías bien? Creyó en el rey de Asiria. Hermanos queridos, el segundo mensaje de hoy en día es, tengan cuidado. La esperanza vamos a tener solamente en el Señor. ¿Por qué? Porque no vamos a estar otro buscando que no sea el Señor. Aunque sean bien bendecidos, no vamos a tener la esperanza en el apóstol Pablo, es un ejemplo. No vamos a tener, o el esposo Pedro, o la mujer, la señora del Señor, o hermano vivo, o que estén más bendecidos. Al Señor de los ejércitos vamos a tener la esperanza. A Él vamos a correr, a Él es el que estamos escuchando, a Él le estamos adorando, vamos a estar sumándolo, que vamos a estar pidiéndole a Él.
al Señor de los ejércitos, para que tengamos nuestra salvación. Después entonces, el Urías, el sacerdote, le hizo lo que le dijo el rey Acaz. Oh, un gran error. Y un gran error hizo. Cuando regresó de Asiria, vio el altar que había hecho, se le gustó. Yo vi a ver el sacrificio en ese altar que quería de los asirios. No llegó a solamente, destruyó total a cada uno, al pueblo de Dios, de Judas. Solamente ese altar que, y luego le preguntó al Señor. No le va a escuchar. Le habló al Señor. Con el profeta Isaías le habló. Y preguntándole al Señor, y al final, hermano querido, era viva embajada. Después venían los filisteos, de que ustedes destruyeron a los judas muy rápidamente. A los 16 años murió, pues no lo sepultaron él como rey. Aún así el pueblo tuvo temor. Y yo cuando estaba orando, es temeroso, hermano querido. Como, ¿qué le puedo decir cierta situación? Para que toda la dificultad que tenga tu familia, tu padre, tu madre, aquella que tú haces y dices, no se hacen de lo que te indica Dios, pero Dios le interesa para que te dé bendiciones a ti. Es temor para que te vaya distiga tu esposa o tu esposo en cosas espirituales. Que tu esposa esté poniendo mal a tu esposo, temeroso que como el anciano, para poner mal a los hombres que los sumó hacia él. Por eso, hermanos queridos, hay que cuidar con mucho cuidado, guardar en nuestro corazón todas las situaciones, en todo momento. Tienen que tener mucho cuidado para que nos arrepintamos de esta manera, para orar, conseguir en ciertas dificultades, porque estamos en guerra. Todas las situaciones que te pueden indicar, de bendición en bendición, que algo trágica hizo la vida de Asa. Le damos gracias, el hijo era Ezequías, uno de los mejores reyes. No se pareció a sus padres y a sus abuelos. De su maldad se distanció de lo que hizo su padre Ezequiel. Hermano querido, qué importante es ese mensaje que nos da, del que se distancia de a ti, que tú eres padre, madre, el hijo y la hija, porque tú vas a hacer sinceramente, sin sacrificio, que vayas temeroso, porque vas a estar distanciando a aquellos hombres que tú amas. ¿Por qué? Porque Cristo, que tú lo estás, para que tú entiendas lo que es importante esto, que te distancias y porque tú lo crees que lo estás amando. Y te aman también. Y se distancian de ti. Porque tu corazón se llenó de temor, de miedo, por altivez que se te dio el corazón. Porque tu corazón se puso duro, tu corazón se llenó. Tu orientación, lo que tú creías que ibas a hacer. Dios nos cuide, hermano querido.
que seamos hombres, estar invitando para caer alrededor de nosotros, porque tenemos la esperanza y creyente fe y amor, todos aquellos que están alrededor de nosotros. Amén.